hoy, acá en El Amor que Vale, su analogía espiritual. El doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos brinda la primera parte de su estudio bíblico, Paz en la Sal. Le invito a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, el capítulo 5 y el versículo 13. En esta serie de mensajes, sermones o estudios bíblicos, estamos hablando sobre el tema edificando sobre la roca. Y Mateo 5:13 tiene extraordinarias enseñanzas. Leámoslo. Recuerde que son palabras de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¡Qué versículo más sorprendente! ¿No le parece? Un pequeñín se acercó donde su mamá y le dijo: «Mamá, ¿me darías $1 si me porto bien?». Y la madre distraídamente le contestó: «Hijo, ¿por qué no eres bueno por nada, como tu papá?». Le puedo asegurar que ella no quiso decir que su esposo era bueno para nada. Pero esto sirve para ilustrar el hecho de que muchos cristianos en nuestros días son exactamente eso, buenos para nada. Y Jesús dijo que son como la sal que ha perdido su sabor, su salinidad, y que como ya no sirven para nada, son echados fuera y son despreciados, desechados por los hombres. Hoy hablaré acerca de algo que todo el mundo conoce muy bien, la sal. Casi es imposible pensar en comer huevos duros sin sal. A algunas personas les encanta poner sal en el cereal, y en términos generales, la sal es necesaria para la vida. Pero ¿sabía que la sal es un elemento compuesto? Cuando fui estudiante, una de las materias fue química. Un día en clase tomamos una pequeña porción de sodio y lo echamos en el agua, y tuvimos una explosión. Manipulábamos también el gas de hidrógeno y cloro. Y si usted está en un cuarto lleno de gas de cloro, podría morirse en muy poco tiempo. Estos dos elementos químicos son muy peligrosos. Sodio y cloro separados son elementos químicos venenosos. Y sin embargo, Dios en su química junta estos dos elementos y los transforma en clorato de sodio, o sea, en sal. Y la sal, lo repito, es necesaria para la vida. Y no puedo dejar de pensar en la química de la cruz, cómo Dios tomó la parte mortal de mi naturaleza para hacer algo completamente nuevo, aún darme un nuevo nombre, así como el sodio y el cloro tienen un nuevo nombre, sal. Y ahora entiendo mucho mejor las palabras de Jesús: vosotros sois la sal de la tierra. Hoy quiero hablar de los santos salados. Pero no en el sentido en que se entiende en muchos países latinos, en donde ser salado significa tener mala suerte, mala fortuna y cosas por el estilo. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Jesús usó esta metáfora? En realidad, ¿qué quiso Jesús decir con esta figura literaria? ¿Por qué Jesús, al enseñarles a sus discípulos las bienaventuranzas, de pronto les llama sal de la tierra? Mi amigo, primero hay que entender la importancia de la sal en tiempos de Jesús. Si aún en nuestro tiempo la sal es importante, imagínese lo importante que era en tiempos de Jesús. En ese entonces la sal pura era más valiosa que el oro, aunque usted no lo crea. De hecho, la sal pura era considerada una rara delicadeza gastronómica. La sal servía comercialmente como medio de intercambio. Y eran tan importantes las cosas y los intercambios que aún hasta nuestros días usamos en forma común la palabra salario. Y no creo que haya ninguna persona que me esté escuchando que no sepa lo que salario significa. Así que la sal era muy valiosa. ¿Por qué? Pues por lo que hacía. ¿Y qué hace la sal? Da sabor a algo, o resalta el sabor de algo. En el libro de Job encontramos esta pregunta: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Por supuesto, la respuesta es no. Así que los cristianos estamos supuestos a dar sabor a la sociedad en la cual vivimos. Tristemente, no es eso lo que está sucediendo. La mayoría de las personas viven vidas monótonas, insípidas, sin ningún sabor.
Esa es la razón por la cual siempre están tratando de hacer algo para ver si algo cambia en sus vidas. Y aunque sea difícil el creerlo, eso sucede aún entre los cristianos. Solo están interesados en saber que después del fin de semana, el lunes todavía tendrán que ir a trabajar. Esas son vidas insípidas, sin sabor. Y esa es la razón por que la Biblia dice en Colosenses 4:6, sean vuestras palabras siempre con gracia sazonadas con sal. Debe haber algo emocionante acerca de cada cristiano. ¿Sabe por qué hay tantos sermones aburridos? Porque quienes los dicen son aburridos. Un predicador fue a visitar a su doctor y le dijo, doctor, tiene que darme algo que me ayude con mis ronquidos. Oh, ¿sus ronquidos mantienen a su esposa despierta? No, doctor. Mis ronquidos mantienen a toda mi congregación despierta. Trate de que su hablar sea sazonado con sal, con brío, con entusiasmo. Pero ¿qué más hace la sal? La sal protege, preserva. Cuando Jesús habló de que eran sal de la tierra, la mayoría de sus discípulos eran pescadores y todos ese momento estaban junto al mar de Galilea. Obviamente ellos entendieron perfectamente bien el simbolismo porque ellos usaban sal para evitar que los pescados se descompusieran, para retardar que la carne y algunos otros alimentos se dañaran. Y si alguna vez se necesitó el poder preservador de la sal, del Evangelio, es precisamente en estos días modernos de decadencia moral y espiritual. Pero la sal no solamente da sabor y preserva, sino que también cura. En Segunda de Reyes capítulo 2 tenemos la historia de Elías y de cómo con una vasija nueva con sal sanó las aguas que estaban contaminadas. Veamos el verso 21. Y saliendo él, y esto se refiere a Elías, saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané esta agua y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. La sal tiene propiedades antisépticas y curativas. En tiempos bíblicos, cuando los bebés nacían, les bañaban con agua salada para prevenir cualquier infección. Y en algunos hogares ortodoxos judíos, esa sigue siendo la tradición y la costumbre. Pero no debemos olvidar otra propiedad que tiene la sal. Quema e irrita. ¿Alguna vez he cortado accidentalmente algún dedo de su mano y ha tenido que manipular algo salado? Esa pequeña herida parece fuego, por lo quemante e irritante. Sí sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Espero que sí. Busque Marcos 9:49. Porque todos eran salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Lo que es evidente aquí es que el fuego y la sal tienen algo en común. Queman. Haciendo la respectiva analogía, permítame decir que la verdad de la palabra de Dios aplicada sobre la putrefacción del pecado quema. Y si no hay malestar e irritación, tampoco habrá efecto. Y cuando un genuino creyente vive la clase de vida consagrada que debe vivir, le puedo asegurar que esa vida irritará y molestará a quienes no conocen a Dios ni nada saben de su palabra. Recuerde, la sal también quema e irrita. Y si usted piensa que eso es todo lo que hace la sal, permítame decirle que la sal además penetra. Y si no me cree, haga la prueba. Ponga solo un poquito de sal en una jarra de agua y de inmediato tendrá una jarra de agua salada y sin necesidad de ir al mar. La sal es uno de los pocos elementos que se disuelve bien, lo mismo en agua fría que en agua caliente. Lo que necesitamos hacer es poner la sal en donde pueda penetrar, donde pueda activarse y cambiar la sociedad. En la actualidad me parece que las iglesias se han convertido en enormes bodegas repletas de sal, como que si la sal necesitara ser más salada.
Independientemente de su distintivo denominacional, da la impresión de que las iglesias no son más que sociedades sagradas para presuntuosos pecadores, en vez de ser como saleros para desparramar la sal y ser elementos de cambio en el mundo, porque la sal penetra. En Mateo 5:13 Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Por favor, note que Él no dijo: vosotros sois la sal de la iglesia. A veces veo que algunos cristianos tratan de ser más sal dentro de la sal, pero pierden por completo su salinidad tan pronto salen de la bodega, quiero decir de la iglesia. En la actualidad se escucha mucho acerca de la separación de la iglesia y el Estado. En el momento que cualquier pastor comienza a hablar sobre temas morales actuales y que tengan ramificaciones políticas, no faltará quien le diga: pastor, no debe predicar sobre esos temas, recuerde la separación de la iglesia y el Estado. Escúcheme, por favor. Los cristianos debemos ser la sal de la tierra y que debemos creer en la separación de la iglesia y el Estado cuando esto es entendido adecuadamente. Pero no debemos creer en la separación de entre la sal y la sociedad. Si los genuinos creyentes no dejan oír su voz ni viven con firmeza sus convicciones cristianas, cualquier nación del mundo tendrá como destino eterno el infierno. ¿Separación del pecado? Absolutamente sí. ¿Aislarnos de los pecadores? Absolutamente no. No debemos ser como saleros glorificados, que no queremos que nuestra sal sazone, dé sabor, conserve, sane y penetre la vida de los demás. Hace muchos años, en la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos, la Comisión de Parques organizó un evento para celebrar el hecho de que durante ese verano ninguna persona se ahogó en las piscinas públicas de la ciudad. Invitaron para esa celebración como a 200 personas y había como 100 personas salvavidas. Al final de la celebración, los 4 salvavidas que estaban de turno descubrieron que uno de los invitados estaba en el fondo de la piscina, ahogado. Paradójico, ¿no le parece? Un hombre se ahogó a pesar de estar rodeado de 100 personas salvavidas. Me pregunto cuántas almas se condenarán estando en nuestras casas o vecindarios y rodeados de personas que decimos ser sal de la tierra, o salvavidas, si lo prefiere. ¿Sabía que la sal contaminada se disipa? Miremos nuevamente Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, por favor, ponga mucha atención en lo que sigue. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? En tiempos bíblicos obtenían la sal principalmente del Mar Muerto, en donde existe la mayor concentración de sal de todo el mundo. Cuando el sol está sobre el Mar Muerto, evapora las aguas, y el mineral que queda es la sal. Pero no es la clase de sal que usted usaría en las comidas o en su mesa. ¿Por qué? Porque está contaminada. Es terrible. Es nauseabunda. Y si usted solo la probara en ese estado, la sentiría completamente amarga. Sí, es sal. Pero toda la pureza de la sal se ha evaporado, y todo lo que ha quedado son los elementos químicos y las impurezas. Como sal ha perdido todo su valor. Y no solo que ha perdido su valor, sino que es peligrosa. Si un agricultor pusiera esa sal en sus sembríos, cualquier cosa que haya sembrado se moriría. Si usted pone esa sal en el agua se envenenaría. Entonces, ¿qué hacer con esa clase de sal? Pues solamente botarla en los caminos. Usted no la pondría en sus campos de labranza porque se permearía hasta las fuentes acuíferas subterráneas y contaminaría el agua pura. Así que la bota en senderos y caminos para mantener a la tierra compacta, porque
en el lugar en que esa sal está, no crecerá nada. Mire lo que dice la segunda parte del verso 13 de Mateo 5. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Sabe usted lo que está pasando en las iglesias del Señor Jesucristo en nuestros días? ¿Sabe lo que está sucediendo con los cristianos en esta era moderna en que vivimos? Que los ateos, los humanistas, los evolucionistas y los religiosos liberales están caminando sobre nosotros como bien les place. El hazmerreír de todos los que se proclaman políticamente correctos es el hombre o la mujer que tiene fuertes y firmes convicciones espirituales, éticas y morales. Prácticamente nos tienen bajo sus pies. Y seguramente habrá algún ingenuo que me diga, pero pastor, no están supuestos a amarnos. Escuche bien lo que voy a decir para que no me malentienda. A mí me tiene sin cuidado si me aman o no. Es más, yo no quiero ser amado por ellos. Y usted me dirá, el pastor no está siendo un poquito prepotente. No. Y permítame responderle con las palabras de Jesús que encontramos registradas en Lucas 6:26. ¡Ay de vosotros! Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Como hijas e hijos de Dios, debemos anhelar que nos respeten, porque la triste realidad es que el mundo, nuestra sociedad, ya no respeta a los creyentes evangélicos. ¿Sabe por qué? Pues porque hemos perdido nuestra salinidad, nos hemos vuelto buenos para nada, hemos perdido nuestra sal. Y por eso no tienen ningún problema pisoteándonos psicológicamente, por ahora, porque estoy convencido que uno de estos días nos pisotearán literalmente. Si alguna vez se sintió la necesidad de que la sal haga el trabajo que se supone debe hacer, es precisamente en este tiempo en que vivimos. ¿O estamos esperando que corran ríos de 900 o visite elamorquevale.org. Asimismo, este estudio bíblico, Pase la Sal, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Pase la Sal es parte del volumen 1 de la serie de 9 mensajes Edifiquemos sobre la roca. ¿Está edificando su vida sobre terreno firme y estable o sobre arena? Edifique sobre la roca, aprenda a anclar y a cimentar su vida, fortalezca su fe. Encontrará la serie Edifiquemos sobre la roca, volumen 1 y volumen 2 en elamorquevale.org, o también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. Al caminar sobre una superficie de arena o tierra, es fácil notar las huellas que vamos dejando, y esto solo se percibe fijando la vista sobre el camino por el que hemos transitado. Tomando un paso de fe hoy, el día de mañana podrá mirar hacia atrás y darse cuenta que su firme decisión ha originado cambios para salvación en muchos, mundialmente, gracias a su apoyo financiero para nuestro programa El Amor que Vale. Escuchemos en la siguiente corta historia la huella que el Evangelio de Jesús ha dejado. Araceli de California nos motiva. No dejen de producir este programa en español, ya que es de bendición y enseña con excelencia. Pocos programas hechos así. Que Dios le continúe bendiciendo. Araceli, atesoramos sus oraciones para poder así hacerlo. Desde Perú, Ali nos escribió:
Doy gracias a Dios por este ministerio, porque gracias a este ministerio, Dios ha hablado a mi corazón. Muchas bendiciones. Aline, gracias por compartirnos el testimonio. Es un gozo para nosotros recibir y leer su correspondencia. Gracias, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios vivo y verdadero. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, americana en las últimas décadas, porque lo que sucede aquí tiene repercusiones internacionales a corto y largo plazo. En 1962, la Corte Suprema de los Estados Unidos abolió la oración en las escuelas públicas. Luego, en 1963, se decretó la prohibición de la lectura de la Biblia por considerarla que era inconstitucional. En 1980 se decretó que también era inconstitucional la exhibición de los 10 mandamientos en lugares públicos, porque las personas podían ser influenciadas por ellos. O sea, no querían que fueran influenciadas en aquello de no matar, no robar, no adulterar, no mentir, no codiciar. Y ahora estamos viviendo y viendo las consecuencias de esa falta de influencia. En 1987, para todo propósito práctico, los Estados Unidos de Norteamérica se volvió legalmente un país ateo. ¿Sabía que hay más libertad religiosa en la antigua Unión Soviética que en los Estados Unidos? Dios, la Biblia, los 10 mandamientos y la oración han desaparecido del sistema educativo público norteamericano. Pero la distribución de condones, píldoras anticonceptivas, la libertad sexual, el homosexualismo, el lesbianismo, el humanismo y la enseñanza de religiones orientales son cosas legales en las instituciones de educación pública. En 1973 se legalizó el aborto. El 23 de enero de 1973, para mí, es la fecha más fatídica en la historia norteamericana, cuando 9 jueces de la Suprema Corte de Justicia, luciendo sus togas negras como autoproclamados sacerdotes del nuevo humanismo, clasificaron a los bebés en el vientre de sus madres como no personas. Ese bebecito, por lo tanto, no es una persona. Y porque no es una persona, no tiene ningún derecho. Desde entonces, más de 20 millones de bebés han sido asesinados en el vientre de sus madres por medio del aborto y han sido sacrificados en el altar de lo expedito o de los intereses monetarios. En los últimos años, más de la mitad de los embarazos entre las mujeres blancas de los Estados Unidos ha sido terminado mediante el aborto. Y la mayoría de esos abortos han sido por conveniencia. Las mujeres están sacrificando a sus bebés porque les interesa más su figura o su carrera profesional. 1 millón de jovencitas de entre 13 y 19 años quedan embarazadas cada año. La sodomía ha dejado de ser un pecado. Ahora es o una enfermedad o un estilo de vida aceptada por la sociedad. Y los divorcios aún entre cristianos se han elevado en un 40%. Ahora, ¿qué nos dice todo esto? Que aunque tenemos suficiente sal, tal parece que esa sal ya ha perdido su salinidad. Ahora ya no sirve más que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mi amigo, cuando las alcantarillas de la iniquidad están completamente desbordadas, cuando el amor ha sido convertido en lujuria, cuando Satanás es adorado como santo, cuando el hombre se ha magnificado sobre su creador, cuando a lo bueno se lo llama malo y a lo malo se lo llama bueno, cuando el vicio es considerado como virtud y la virtud como pecado, entonces es obvio que ya no hay sal espiritual sobre la tierra. Como están las cosas, bien se podría decir que el mundo entero está listo para el juicio. Dios nos está juzgando. ¿Y cómo nos juzga Dios? Escúcheme bien. Dios nos juzga dejándonos hacer lo que nos da la gana hacer. Por favor, ponga atención a lo que voy a decir. Hasta le puede parecer una blasfemia, pero le aseguro que no lo es. Dios no es solo
la única esperanza para nosotros, sino que también es la más grande de nuestras amenazas. Permítame repetirlo para que lo capte bien. Dios no solo es la única esperanza para nosotros, sino que también es la más grande amenaza nuestra. Piénselo. La única esperanza para todos nosotros no son nuestros gobiernos, sean del partido político que sean. No son nuestros científicos, ni educadores, ni políticos, ni religiosos de la denominación que sean. La única esperanza para este deteriorado mundo es que los hijos de Dios en todas partes del mundo vuelvan a ser la sal de la tierra. ¿Qué más ha dictaminado la Corte Suprema de los Estados Unidos? Lo siguiente: es prohibido exhibir una cruz en propiedades públicas a menos que esté en llamas, en cuyo caso tal acción está protegida por la primera enmienda constitucional. En la mayoría de los estados, una jovencita menor de edad que esté embarazada puede solicitar el aborto sin consentimiento de sus padres, pero sin el consentimiento de sus padres no podrán realizar ningún viaje educativo programado por la escuela. O sea que, si la escuela planifica una visita al zoológico de la ciudad, un estudiante, si no tiene el consentimiento de sus padres por escrito, no podrá ir al zoológico. Pero los chicos pueden tener condones y las chicas píldoras anticonceptivas y hasta el aborto sin el consentimiento de sus padres. Vivimos en una época en la cual, si se quiere utilizar animales para estudios y propósitos médicos o experimentación científica, los defensores de los derechos de los animales protestarán airadamente, mientras que al mismo tiempo nadie dice nada acerca de aquellos que hacen campañas millonarias para que sea legal el cosechar los órganos de bebés abortados. Estamos desesperados por proteger a algunos animales en peligro de extinción, pero al mismo tiempo estamos desesperados por extinguir mediante el aborto la vida de indefensos bebecitos, aún en el mismo vientre de sus madres. ¿Qué nos está pasando? Se lo diré. La sal ha perdido su sabor. Somos buenos para nada, y por eso somos pisoteados por la sociedad, por los hombres. Es tiempo de que la sal recobre su salinidad para que pueda servir para el propósito que Dios la creó. Vosotros sois la sal de la tierra. Seguramente alguien me preguntará: pastor, ¿es usted un optimista o un pesimista? Mi amigo, yo soy un realista. Creo que puede haber avivamiento en nosotros en forma personal para que haya un avivamiento nacional. Dios no está muerto, ni está lejano, ni está enfermo, ni ha perdido su poder. Yo no sé cuándo regresará el Señor Jesucristo, pero quiero que mis hijos y mis nietos vivan en un país que sea digno de vivir. Y si usted me dice que eso es utópico porque los hombres son malvados, permítame decir algo más. Después del pecado en el paraíso, Dios nunca ha tenido que tratar sino solo con gente malvada. Es un insulto en el rostro de Dios el decir que en nuestros días no puede haber avivamiento debido a la maldad que existe. Hace muchos siglos en el Monte Carmelo, Elías propuso algo inusitado. Desafió a 450 sacerdotes de Baal. Veamos el escenario. Elías contra todos los demás. ¿Qué debía suceder? Que Dios conteste con fuego y dejar que Dios sea Dios. Y Dios envió avivamiento ahí mismo, en el Monte Carmelo. Dios envió fuego que quemó todo el sacrificio que estaba en el altar y consumió la abundante agua que rodeaba el altar y hasta calcinó las piedras del altar. Así que a mí no me vengan con el cuento de que no puede haber avivamiento. Ahora, un Dios que queme leña seca no nos llamaría tanto la atención como un Dios que quema leña completamente mojada. ¿No le parece? Dios está vivo. Y pensemos en Nínive. La gente que vivía en Nínive en días de Jonás era gente terrible, tanto que Dios iba a destruirlos. Y Dios envió a Jonás hacia Nínive. Y después de varios extraordinarios eventos en la vida de Jonás, eventos que creo que todos los conocemos, Jonás finalmente entregó a los habitantes de esa gran ciudad el mensaje del amor de Dios. Y desde el rey hasta el último de los súbditos
se arrepintieron de sus pecados, y Dios tuvo misericordia de ellos. Y en Jerusalén hubo un extraordinario avivamiento. Recuerde que nunca hubo una ciudad que odiara más a Jesús que Jerusalén. Ahí crucificaron al Señor. Los oídos espirituales de esa gente estaban bloqueados al mensaje del Evangelio. Jerusalén había escuchado el mensaje de los profetas y lo había rechazado. Simón Pedro, uno de los íntimos del círculo de discípulos de Jesús, con juramentos y maldiciones negó que conocía a Jesús. Judas, otro de los discípulos, traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Y sin embargo, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios se hizo presente, y esos santos recobraron su salinidad, y hubo avivamiento. Y si usted cree que las cosas están muy mal ahora, piense en la Reforma Protestante en la Edad Media. Cualquier niño o niña en las escuelas dominicales de las iglesias saben más acerca de la Biblia que muchos de los sacerdotes de esos días. Era algo terrible. Sin embargo, Dios levantó a un Martín Lutero, a un Calvino y a muchos otros iniciadores de la Reforma Protestante, con avivamientos que cambiaron el curso de la historia. Y Dios puede enviar avivamiento en nuestros días. Dios puede volver a hacernos sal sobre la tierra. En la Inglaterra del siglo XVIII, el gobierno inglés era un verdadero fracaso. La inmoralidad de Francia había penetrado Gran Bretaña. El clero inglés era más conocido por sus borracheras y adicción a los juegos de azar que por su religiosidad. La iglesia era estatal, hasta que aparecieron los predicadores puritanos con la firme intención de ser sal de la tierra. Pero ¿sabe qué? Los metieron en la cárcel. El negocio de los esclavos era un negocio que florecía. Fue la época negativa en tierra bretona, y sin embargo Dios envió a Wesley y a otros de sus santos, y hubo un poderoso avivamiento en Inglaterra. Aquí en los Estados Unidos apareció un Dwight L. Moody, quien era el Billy Graham de su tiempo. Nunca antes la incredulidad se había trincherado tan firmemente que durante el ministerio de Moody. En alguna ocasión él estuvo frente a un grupo de infieles. Quienes declaraban que no creían en Dios, que odiaban a Cristo y que despreciaban la Biblia. Moody no fue un hombre educado, pero de todas maneras se puso de pie frente a esos hombres y les predicó el Evangelio de la salvación, y el poder de Dios se derramó sobre esos hombres debido a que un hombre seguía siendo la sal de la tierra. Así que no diga que no puede haber avivamiento en nuestros días, o que es demasiado tarde para nosotros como individuos y como nación. Y así como hay pecado en Hollywood, y hay pecado en la industria pornográfica, y hay pecado en todas las esferas y niveles del gobierno, tenemos que reconocer con absoluta tristeza y vergüenza que hay también pecado en la iglesia. Busque Romanos 5:20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¡Qué sublime y segura promesa! ¿Qué hacer para que se haga realidad? Y Dios mismo nos da la respuesta. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados,
y sanaré su tierra. Es tiempo de hacer sonar la trompeta de advertencia. Es ya tiempo para que la sal sirva para el propósito para el que fue creada. Escúcheme, Dios usó sodio, elemento que por sí mismo es explosivo y mortal, y cloro, elemento nauseabundo y mortal, y usando su química divina, unió estos dos elementos para crear algo increíblemente maravilloso, necesario para la vida, para la preservación, para la pureza. Y el mismo Dios que usó su química para crear la sal, es el mismo Dios que por la química de la cruz le cambiará a usted y le hará una nueva criatura. Hay millones de seres humanos en el mundo cuyas vidas han sido radical y dramáticamente transformadas por Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de quienes me escuchan en este momento pueden decir, Pastor Rogers, yo soy salvo o salva? Y tengo la seguridad de que si muero ahora iré al cielo porque me he arrepentido de mis pecados, he recibido al Señor Jesucristo como mi Salvador. No me avergüenzo de dar testimonio público de Él. Le he obedecido bajando las aguas bautismales y soy miembro de una iglesia bíblica y cristocéntrica. Y el Espíritu Santo de Dios le da testimonio a mi espíritu de que pertenezco a Cristo. Por eso sé que si muriera hoy, iría directamente al cielo. Si usted puede decir eso, doy gloria a Dios porque usted es mi hermano o mi hermana en la fe y estamos unidos en los lazos del eterno amor de Dios. Pero si usted no puede hacer esa declaración, necesita ser salvo ahora mismo. Las páginas del Nuevo Testamento están saturadas con la declaración: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ese creer no significa aún estar de acuerdo intelectualmente. La palabra creer, bíblicamente, significa tener absoluta confianza. Nuestros hogares necesitan esa clase de sal. La educación en todos sus niveles, las autoridades nacionales y seccionales, los industriales, los hombres de negocio, iglesias y pastores, los deportistas, los artistas, los científicos y literatos, los pobres y los ricos, los sin educación y los supereducados. Hombres y mujeres, todos, niños y niñas, adolescentes, adultos y ancianos, todos los seres humanos absolutamente necesitan la salvación que solo se encuentra en el Señor Jesucristo. Si usted desea hacer esa decisión espiritual ahora mismo, le invito a orar la siguiente oración. Querido Dios, qué extraordinaria y dinámica es tu palabra. Gracias por la clara enseñanza de este mensaje. Señor Jesús, porque entregaste tu vida en la cruz para pagar la deuda de mis pecados. 1-382-7900. Repito, 901-382-7900. O visite elamorquevale.org. Asimismo, este estudio bíblico, Pase la Sal, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Pase la Sal es parte del volumen 1 de la serie de 9 mensajes Edifiquemos sobre la Roca. El apóstol Pablo viajaba por un camino llamado la Vía Apia durante su ministerio en Roma. Y ese camino, construido por los romanos, todavía está en mejores condiciones que algunas carreteras en el mundo de hoy. Una de las razones es porque los romanos pusieron cimiento profundo. Igualmente, Dios nos ha dado su palabra como un manual de instrucciones para construir. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos en el Sermón del Monte, Él les dio
muchas verdades prácticas para edificar un cimiento que no puede ser sacudido por las tormentas ni el dolor de este mundo. De hecho, tal como lo presenta el pastor Adrian Rogers en esta poderosa serie, Jesús dijo que sobre estas verdades Él edificará su reino, y que ni las puertas del Hades, los poderes de la muerte, prevalecerán o vencerán contra ella. Mateo 16:18. ¿Está edificando su vida sobre terreno firme y estable o sobre arena? Edifique sobre la roca, aprenda a anclar y a cimentar su vida, fortalezca su fe. Encontrará la serie Edifiquemos sobre la Roca, volumen 1 y volumen 2 en elamorquevale.org, o también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. Al caminar sobre una superficie de arena o tierra, es fácil notar las huellas que vamos dejando, y esto solo se percibe fijando la vista sobre el camino por el que hemos transitado. Tomando un paso de fe hoy, el día de mañana podrá mirar hacia atrás y darse cuenta que su firme decisión ha originado cambios para salvación en muchos, mundialmente, gracias a su apoyo financiero para nuestro programa El Amor que Vale. Escuchemos en la siguiente corta historia la huella que el Evangelio de Jesús ha dejado. Pablo publicó en nuestro muro de Facebook: El amor que vale es una luz brillante en mi vida, llena de obstáculos que parecen enormes, hasta que día